El calor del final del verano se cernía sobre la finca de los Hawkins, ese tipo de calor que hace que la gente se relaje, se distienda y hable con demasiada libertad. Sin embargo, mis manos estaban heladas cuando salí al patio trasero, llevando una bandeja de limonada que no recordaba haber servido. Las familias reían cerca de la parrilla. El aroma del maíz asado flotaba perezosamente en el aire, sin saber que yo estaba a punto de revelar una verdad que nadie allí estaba preparado para afrontar. Podía sentir la mirada penetrante de Eleanor Hawkins siguiéndome, como siempre hacía, evaluando, juzgando, sopesando si aún merecía llevar el apellido Hawkins. Si supiera lo que yo sabía, no se limitaría a juzgar. Se prepararía para la guerra. Detrás de mí, la grava crujió. No tuve que darme la vuelta. Conocía ese sonido de memoria, los pasos vacilantes y desiguales de una mujer que no encajaba entre los setos bien cuidados y las bandejas de plata. Roxy Wells, la amante, la mujer a la que mi marido había estado llevando a bares en azoteas, mientras me decía que trabajaba hasta tarde. Nadie más sabía que la había invitado. Nadie más sabía que yo había descubierto el nombre falso que Logan usaba con ella. Y absolutamente nadie sabía lo que estaba a punto de hacer. Mi pulso se aceleró cuando todas las cabezas se giraron. Las conversaciones se interrumpieron. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Incluso el viento pareció detenerse, a la espera. Roxy estaba allí, con su suave vestido blanco, agarrando una pequeña caja de Tiffany, como si fuera a salvarle la vida. Miró nerviosamente a tus invitados y, cuando me vio, una expresión de alivio se apoderó de su rostro. Pensaba que estaba allí, porque Logan quería que estuviera. No tenía ni idea de que estaba entrando directamente en el centro del legado de la familia Hawkins. Sonreí amablemente, casi con bondad, mientras le indicaba que se acercara. Luego, lo suficientemente alto como para que todos los primos, tías e inversores de la familia pudieran oírme, dije: «Queridos, esta es Roxy, la segunda esposa de mi marido, y está embarazada». La bandeja de limonada se le resbaló a alguien de las manos y se rompió. Y así, sin más, el imperio Hawkins comenzó a resquebrajarse. El patio trasero quedó sumido en un silencio atónito, de esos en los que cada respiración suena demasiado fuerte. Alguien apagó la música sin darse cuenta. Incluso la llama de la parrilla titilaba, como si no estuviera segura de si debía seguir ardiendo. Todas las miradas se fijaron en Roxy, esa joven temblorosa que agarraba con fuerza su caja de Tiffany, y en mí, la esposa que acababa de destrozar la ilusión cuidadosamente pulida de la familia Hawkins. Logan aún no había salido. Seguía en la casa, arriba, poniéndose su impecable camisa abotonada, la que siempre llevaba cuando quería parecer el sol dorado. No tenía ni idea de lo que le esperaba. No tenía ni idea de que sus dos mundos acababan de chocar de la forma más pública y humillante posible. Eleanor fue la primera en reaccionar. No gritó, no jadeó, simplemente se acercó, con los diamantes de su pulsera Cartier reflejando la luz del sol, y una expresión más fría que la ira. «Mara», dijo en voz baja, «¿con qué estamos lidiando exactamente?» Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Era el tipo de voz que la gente usaba antes de llamar a sus abogados. Sentí que Roxy se movía nerviosamente a mi lado. Me dijo que no estaba casado, susurró, con los ojos vidriosos por la confusión. Dijo que se llamaba Alex Rivers. Dijo que no tenía familia. Una oleada de incredulidad recorrió a los invitados. La familia Hawkins se enorgullecía de su honor, su reputación intachable y sus fotos de vacaciones perfectas. Esto no era un escándalo, era una detonación. Antes de que pudiera responder a Eleanor, se abrió la puerta corrediza de cristal. Logan salió,
ajustándose los gemelos y esbozando su mejor sonrisa natural. La sonrisa se le congeló en cuanto vio a Roxy. Sus manos se detuvieron en mitad del movimiento. Su rostro palideció y luego recuperó el color con un tono violento de pánico. «Mara», dijo lentamente. «¿Qué? ¿Qué hace ella aquí?» Ni siquiera miró a Roxy, solo me miró a mí. En ese momento, toda la familia comprendió la verdad, porque la inocencia no se parece al miedo. La inocencia no se parece a un hombre calculando lo rápido que puede inventarse una mentira. Mantuve su mirada. «Logan», dije con claridad, «tu segunda esposa ha llegado. Deberías darle la bienvenida». Un grito ahogado colectivo recorrió el jardín, y, por primera vez en su vida, Logan Hawkins no tenía ningún guión tras el que esconderse. Por un momento, pareció que toda la finca de los Hawkins dejara de respirar. El pánico de Logan se había extendido por la familia como un frente frío, congelando todas las expresiones, pero el único rostro que no se había congelado era el de Roxy. Dio un paso adelante, sin confianza, sin elegancia, pero con la temblorosa determinación de alguien que se da cuenta de que ha estado viviendo en una mentira que no ha construido ella. «Logan», susurró con voz temblorosa. «Oh, Alex, sea cual sea tu verdadero nombre». Sus dedos se cerraron alrededor de la caja de Tiffany hasta aplastar la cinta. «Me dijiste que no estabas casado. Me dijiste que vivías solo. Dijiste que estabas tratando de construir un futuro conmigo». Un murmullo se extendió entre los invitados. Eleanor se puso rígida, apretando ligeramente la mandíbula. Varios tíos intercambiaron miradas, mientras uno de los primos de Logan murmuraba algo que sonaba muy parecido a «maldita sea». Logan dio un paso atrás. «Roxy, no hagas esto. No lo entiendes». «No», dijo ella, esta vez en voz más alta. «Eres tú quien no entiende. No he venido aquí para arruinar tu vida. He venido porque creía que tú me habías invitado». Sus ojos se posaron en mí y se dio cuenta de todo. «Mara, me invitaste porque lo sabías, ¿verdad?». Asentí una vez, lenta y firmemente, sin disculparme. «Te invité porque merecías saber la verdad», le dije, «y porque esta familia merecía ver en qué se ha convertido Logan». Roxy tragó saliva con dificultad y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No estoy embarazada», soltó de repente, volviéndose hacia la multitud conmocionada. «Me dijo que fingiéramos durante un tiempo para ver cómo reaccionaba su familia antes de hacer nada oficial. Yo nunca acepté nada de esto. Creía que me quería». Un suspiro colectivo recorrió el jardín, una mezcla de conmoción y repugnancia. Eleanor cerró los ojos como si absorbiera un golpe. «Logan Hawkins», dijo en un tono que podría haber congelado el fuego. «¿Le dijiste a esta mujer que mintiera sobre estar embarazada de un hijo de los Hawkins?». Logan abrió la boca. No le salieron las palabras, porque no había ninguna explicación que no lo destruyera. Roxy soltó una pequeña risa entrecortada. Pensaba que yo era la única a la que le estaba mintiendo. Me miró de verdad y susurró: «Lo siento mucho, Mara, no lo sabía». Y en ese momento, la amante se convirtió en testigo. La multitud se volvió hacia Logan, esperando que el hombre que había tejido tantas mentiras dijera por fin una verdad. No pudo. Logan finalmente encontró su voz, pero no su dignidad. «Mara», espetó, forzando una extraña sonrisa que no engañó a nadie. «Esto es un malentendido. Estás exagerando las cosas delante de mi familia». Unas cuantas risas de incredulidad se extendieron entre la multitud. Incluso su primo favorito, Tyler, murmuró: «Tío, no hagas eso. Ahora no». No me molesté en responder. En su lugar, metí la mano en mi bolso, uno sencillo de lona.
vergonzosamente fuera de lugar entre pulseras de diamantes y zapatos de diseño, y saqué un sobre fino, nada dramático, nada teatral, solo papel, papel corriente. Pero en cuanto Logan lo vio, se le quedó la cara completamente pálida. Mara, repitió, esta vez en voz baja, desesperado. Hablemos a solas. No, respondí con calma. Tú y yo hemos tenido demasiadas conversaciones a solas. Es hora de que tu familia escuche una. Abrí el sobre y saqué 3 hojas. La primera era una factura del hotel de la plaza. 5 fines de semana seguidos reservados a nombre de Alex Rivers, pagados con la tarjeta corporativa de Logan. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. La segunda hoja era un contrato de alquiler de un apartamento de lujo en el Soho, por $10,000 al mes, firmado con el mismo nombre falso y con la inconfundible firma de Logan en la línea del garante. Eleanor inhaló bruscamente, pero el tercer documento fue el que realmente conmocionó a todos los presentes. Un recibo de compra de un reloj Cartier Tank para Roxy, mi futura esposa. Los labios de Roxy temblaron. Me dijiste que era un regalo de cumpleaños que te había comprado tu madre. Eleanor miró el papel como si fuera veneno. Usó mi nombre, mis cuentas. Su voz se redujo a un susurro tan agudo que podría cortar piedra. Falsificó mi autorización. Logan dio un paso adelante, sudando. Mamá, por favor. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece, espetó ella. Y ese fue el momento en que el equilibrio de la sala cambió. El poder cambió. El aire de los Hawkins ya no se mantenía firme. Lo miré fijamente. No solo engañaste, Logan. Les mentiste a todos. Robaste. Manipulaste. Construiste una segunda vida completa. Roxy se abrazó a sí misma, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo no sabía nada de esto. Lo juro. Le toqué el hombro con suavidad. Lo sé. Logan volvió a abrir la boca, pero las palabras, como sus excusas, como su imperio, se derrumbaron antes de poder formarse. Y así, sin más, la verdad se hizo más grande que él. Durante la mayor parte de mi matrimonio, el Eleanor Hawkins me trató como una molestia educada, presente, tolerada, pero nunca aceptada por completo en el mundo de mármol y legado del apellido Hawkins. Sin embargo, mientras los papeles revoloteaban en su mano, su fría compostura comenzó a resquebrajarse. No me miró, no miró a Roxy, solo miró a su hijo. Logan, dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo? Tragó saliva. Mamá, ¿podemos hablar dentro, por favor? ¿Cuánto tiempo? Repitió ella, alzando la voz lo justo para hacer temblar el aire. Has estado viviendo una segunda vida bajo mi techo, utilizando mis cuentas y avergonzando a esta familia. Los parientes Hawkins se tensaron. Algunos apartaron la mirada. Otros observaban con un asombro casi morboso, porque nadie, absolutamente nadie, había visto nunca a Eleanor perder el control. Logan intentó sonreír, con una sonrisa forzada y débil. Mamá, estás exagerando. Eleanor lo interrumpió levantando la mano. Te he hecho una pregunta. El silencio se hizo tan denso que incluso las cigarras parecieron dejar de zumbar. Finalmente, él exhaló derrotado. 8 meses. Roxy se estremeció, susurró. Me dijiste que nos conocimos antes de tu divorcio porque querías hacer las cosas bien. La expresión de Eleanor se endureció de una forma que nunca había visto. ¿Divorcio? Se volvió hacia mí bruscamente. Mara, ¿ha hablado contigo del divorcio? Negué con la cabeza. No, ni una sola vez.
Una oleada de indignación recorrió a la multitud. La familia Hawkins valoraba una cosa más que la riqueza y las apariencias, y Logan acababa de convertir su impecable imagen de brunch en un escándalo sensacionalista a punto de estallar. Entonces ocurrió algo inesperado. Eleanor se acercó a mí, no a Logan. Su voz se suavizó lo suficiente como para que solo la primera fila de familiares pudiera oírla. Mara, deberías habérmelo dicho antes. Esas palabras me dejaron atónita. Esta mujer que antes criticaba mi falta de pedigrí, que insistía en que la esposa de un Hawkins debía hablar menos y sonreír más, ahora estaba eligiendo un bando, y no era el de sus hijos. El pánico de Logan se agudizó. Mamá, no estarás poniéndote de su parte en lugar de la de tu propia sangre. Eleanor se volvió hacia él con la fuerza de una tormenta largamente contenida. Cuando mi sangre deshonra nuestro nombre, miente a una mujer inocente y falsifica mi firma. Su voz se quebró con fría furia. Sí, Logan, lo haré. Un murmullo de acuerdo recorrió el patio. Por primera vez desde que me casé con esta familia, no estaba sola. Logan también se dio cuenta, y el miedo finalmente brilló en sus ojos. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría frente a toda la dinastía Hawkins y expondría a Logan con su amante temblando a mi lado, me habría reído o llorado, o ambas cosas. Nunca fui una mujer que buscara la confrontación. Era una mujer que suavizaba las situaciones, que se disculpaba primero, que llevaba el silencio como un escudo. Pero el silencio no te salva, solo protege al mentiroso. Mientras los murmullos crecían a nuestro alrededor, Eleanor me puso una mano en el brazo, con suavidad, con moderación, casi sin saber cómo ofrecerme consuelo. Mara, dijo, hay algo más que no me estás contando, ¿verdad? Su tono no era acusatorio, era más bien de pesar. Asentí lentamente. No quería avergonzar a la familia, ni involucrarte en algo que no te merecías. Logan se burló en voz alta. Oh, mírala, actuando como si fuera la víctima. Eleanor le lanzó una mirada que podría haber hecho quebrarse el acero. Roxy me miró entonces, secándose las mejillas con una mano temblorosa. Me invitaste porque sabías que él nunca admitiría lo que hizo, a menos que se viera acorralado. Exactamente, le dije con suavidad. Te mereces la verdad tanto como yo. Lo que no le dije, lo que no le había dicho a nadie, era que este enfrentamiento no había sido mi plan original. Había guardado los recibos, había guardado los mensajes, había ensayado las palabras que diría cuando finalmente me enfrentara a Logan a solas, en algún lugar privado, en algún lugar seguro. Pero entonces encontré algo en el cajón de su escritorio, un documento que lo cambió todo. Un contrato oculto por el que transfería 6 cifras a una cuenta bajo su identidad falsa. Alex Rivers. No se trataba solo de infidelidad. Era un engaño relacionado con fondos corporativos. Fraude. Algo que podía arruinar no solo nuestro matrimonio, sino también mi carrera, mi reputación, mi futuro. Entonces me di cuenta de que enfrentarme a él en privado no me protegería. Necesitaba testigos. Necesitaba que se revelara la verdad. Así que el plan que ejecuté hoy no fue un acto de venganza. Fue supervivencia. Logan debió de percibir el cambio en el ambiente, porque su voz temblaba cuando volvió a hablar. ¿Qué más has encontrado, Mara? No respondí. Todavía no. Pero la mirada en mis ojos le lo dijo todo. No estábamos ni mucho menos cerca del final. Solo estábamos en la primera página de la destrucción que él mismo había construido con sus propias manos. La tensión en el patio trasero se hizo tan densa que parecía que el aire se resistía a moverse. Pero antes de que nadie pudiera exigir otra respuesta, Eleanor enderezó los hombros y dijo:
Todos dentro. Ahora. Su voz no era alta, pero la autoridad que desprendía hizo que la familia se pusiera en marcha. El clan Hawkins se dirigió hacia la casa como testigos escoltados a una sala de tribunal. Roxy se quedó cerca de mí, temerosa de moverse sin permiso, mientras Logan se cernía detrás de nosotros como un animal atrapado, buscando una vía de escape. Dentro de la sala de estar de los Hawkins, amplios suelos de mármol, retratos enmarcados de antepasados y un piano de cola que nadie había tocado desde Navidad. Eleanor cerró la puerta y la cerró con llave. Nunca la había visto cerrar nada con llave en su propia casa. En 10 años. Sus ojos se posaron en mí. Mara, ese contrato que mencionaste, ¿dónde está? Logan dio un paso al frente al instante. Mamá, no le hagas caso. Está tergiversando las cosas. No te estaba hablando a ti. Espetó. Volví a meter la mano en mi bolso y saqué una pequeña memoria USB. Sencilla, negra, de aspecto inofensivo. Pero en su interior estaban todas las capturas de pantalla, todos los documentos, todas las mentiras que Logan esperaba que permanecieran ocultas. Roxy contuvo el aliento. El rostro de Logan se volvió gris ceniza. Esto, dije en voz baja, es todo lo que ha hecho bajo la identidad de Alex Rivers. Transferencias, reservas, arrendamientos, incluso correos electrónicos a inversores, fingiendo ser otra persona. Es más que engañar. Es fraude corporativo. Eleanor terminó por mí. Su voz no temblaba. Se endureció. Logan se abalanzó hacia mí, el pánico rompiendo su máscara. Dame eso, Mara. No entiendes lo que estás haciendo. Di un paso atrás. Eleanor se interpuso delante de mí. Tócala, advirtió. Y yo personalmente haré que seguridad te saque de esta casa. Roxy también retrocedió, horrorizada. Logan, ¿qué pensabas hacer con todo ese dinero? No respondió. No podía, porque cualquier respuesta lo hacía culpable. Eleanor me tendió la mano. ¿Me permites? Le puse el USB en la palma. Lo sostuvo como si fuera una bomba de relojería, porque podía destruir la carrera, la reputación y la libertad de Logan. Y, por primera vez, me miró no con reproche, sino con respeto. Cuando volvió a hablar, su voz era gélida. Esto termina hoy. Eleanor no alzó la voz. No era necesario. Con la memoria USB entre los dedos, se dirigió al estudio de su difunto marido, una habitación tradicionalmente reservada para las decisiones familiares y los asuntos financieros. La sala de estar de los Hawkins se vació cuando todos la siguieron, atraídos por una fuerza más poderosa que la curiosidad. Logan se quedó atrás un momento, agarrándose al borde de una encimera de mármol, como si la casa se estuviera inclinando. Quizás era así. Por primera vez, esta mansión, la fortaleza de su infancia, le parecía hostil. Y no por mi culpa, sino por la verdad. Cuando finalmente entró en el estudio, su arrogancia había desaparecido. El sudor se acumulaba en sus sienes. La confianza que siempre había llevado como un traje a medida había empezado a desmoronarse. Eleanor estaba de pie detrás del escritorio de caoba, insertando la memoria USB en un elegante ordenador portátil plateado. El escudo de los Hawkins brillaba débilmente sobre ella, un recordatorio tácito del legado que Logan acababa de escupir. Los archivos se cargaron, transferencias, identidades falsas, mensajes, recibos. Roxy se cubrió la boca con una mano temblorosa. Algunos parientes susurraban, otros jadeaban, otros simplemente miraban a Logan con una mezcla de incredulidad y decepción que era más profunda que la ira. Logan Hawkins, dijo Eleanor, con un tono firme.
pero mortalmente silencioso. Has falsificado documentos, malversado fondos corporativos y engañado a esta familia de una manera que pone en peligro todo lo que tu padre construyó. Los ojos de Logan se movían frenéticamente, buscando simpatía sin encontrarla. Mamá, por favor, yo puedo arreglar esto. Lo devolveré. Solo para. La voz de Eleanor se quebró. No por la emoción, sino por el control. No solo traicionaste a tu esposa, traicionaste tu herencia. Él dio un paso hacia ella. Mamá, no hagas esto. No aquí. No delante de ellos. Pero ella ya no lo miraba a él. Me miraba a mí. Mara, dijo, ¿hay algo más que quieras que esta familia sepa? ¿Algo que te hayas visto obligada a soportar sola? Se me hizo un nudo en la garganta. No esperaba esa pregunta ni la compasión que había detrás de ella. Asentí lentamente. Sí, hay algo más. Logan se tensó. La sala se inclinó hacia adelante. Volví a meter la mano en mi bolso, con las palmas temblorosas, no por miedo, sino por el alivio. No se trataba solo de una traición emocional, dije. Logan tenía previsto transferir la última cantidad la semana que viene, suficiente para desaparecer con una nueva identidad. Roxy se quedó sin aliento. ¿Desaparecer? ¿Dejarnos a los dos? No podía negarlo, no con las pruebas brillando en la pantalla. Y así, sin más, la casa de los Hawkins, su casa, ya no lo protegía, lo condenaba. El estudio parecía más pequeño que nunca, como si las paredes hubieran empezado a acercarse poco a poco, apretando a Logan con cada respiración que tomaba. Su doble vida, cuidadosamente construida, ya no era un secreto susurrado en las sombras. Brillaba en la pantalla de un ordenador portátil frente a 3 generaciones de la familia Hawkins, y la sala ya no era neutral. Había elegido un bando. El tío Richard, el mayor de la familia, cruzó los brazos. Logan, ¿entiendes lo que esto significa para la Junta? ¿Para nuestro nombre? Su voz se quebró con la decepción de un hombre que una vez creyó que Logan heredaría el reinado. Logan intentó hablar, pero la tía Vivian lo interrumpió. ¿Ibas a desaparecer? ¿Dejar a Mara y robar a la empresa? Su voz temblaba. ¿Sabes lo que eso le habría hecho a tu madre? Roxy parecía a punto de desmayarse. Se hundió en un sillón de cuero. Me prometió un futuro. Dijo que estaba finalizando el divorcio. Dijo que solo necesitaba un poco más de tiempo. Ella negó con la cabeza, casi ahogándose. No planeaste una vida conmigo. Planeaste una salida. Las palabras golpearon más fuerte que las pruebas. La máscara de Logan finalmente se resquebrajó. No iba a desaparecer para siempre, insistió. Solo necesitaba espacio, tiempo para resolver las cosas robando. La voz de Eleanor era una navaja bañada en hielo, falsificando mi nombre, humillando a tu esposa en silencio durante meses. Levantó una mano temblorosa hacia ella. Mamá, por favor, no. Pero era demasiado tarde porque la familia había hecho algo que nunca creí posible. Se acercaron a mí. Mis primos, con los que apenas hablaba, asintieron en silencio, comprensivos. Viven me puso una mano suave en la espalda. Incluso Richard inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo el peso que había soportado yo sola. Por primera vez, sentí algo desconocido en esa casa. Seguridad. Logan también lo vio, y el pánico inundó sus ojos. Esta es mi familia, dijo con voz ronca. Mi legado. No podéis volverse todos contra mí por culpa de ella. La respuesta de Eleanor fue tranquila, devastadora. No nos volvemos contra ti por Mara. Nos volvemos contra ti por tus decisiones. La habitación quedó en silencio, y en ese silencio, Logan Hawkins se dio cuenta de la verdad. No solo había engañado a su esposa,
Había traicionado a todos los que alguna vez creyeron en él. Logan se quedó de pie en el centro del estudio como un hombre esperando su sentencia. Su respiración era rápida, irregular, como si el aire se hubiera vuelto en su contra. Quizás era así porque en esa habitación, el legado de su familia, el orgullo de su padre, la verdad había sustituido al oxígeno. Eleanor no se sentó. Permaneció de pie detrás del escritorio, con una mano apoyada en el portátil y la otra agarrada al respaldo de una silla de cuero, como para mantenerse firme. Logan, dijo, ¿vas a dar explicaciones ahora mismo? Él negó con la cabeza, con la mirada inquieta. Mamá, por favor, hablemos de esto en privado. Esto es humillante. Roxy soltó una risa amarga e incrédula. Humillante. Intenta vivir con el miedo de que tu novio te esté ocultando porque tiene una esposa que se le olvidó mencionar. Logan se volvió hacia ella. Roxy, ya basta. No, ella estalló, poniéndose de pie con una fuerza sorprendente. Me has utilizado. Me has mentido sobre todo. Incluso me has mentido sobre tu nombre. ¿Sabes lo descabellado que suena eso? Su voz se quebró y la habitación absorbió cada temblor. Vi cómo la fachada de Logan se desmoronaba aún más. Esto no era solo una revelación, era un desmantelamiento, y no le quedaba ningún rincón en el que esconderse. El tío Richard se acercó al escritorio y se inclinó hacia adelante para estudiar los archivos, firmas falsificadas, cuentas fraudulentas, fondos malversados. Miró a Logan. No solo engañaste a tu esposa, sino que comprometiste a la empresa. Logan apretó la mandíbula y iba a arreglarlo huyendo. Exigió Viven. Mara encontró pruebas de que planeabas desaparecer. La palabra desaparecer resonó como un trueno. Entonces hablé, no en voz alta, ni de forma dramática, sino con una claridad que se impuso sobre todas las demás voces. Nunca planeaste un futuro con ella, dije, señalando a Roxy con la cabeza. Planeabas liberarte de las consecuencias. Logan me miró con una mezcla de furia y desesperación. Basta, ya has dejado claro tu punto de vista. Pero Eleanor no había terminado. Salió de detrás del escritorio y caminó lentamente hacia su hijo. Todos los ojos la siguieron. Ya no eres el hombre que crié, dijo en voz baja, y no arrastrarás a esta familia contigo. Mamá, ¿vas a dimitir?, dijo ella. Con efecto inmediato, la sala quedó en silencio. Logan parpadeó como si las palabras le resultaran extrañas. Dimite. Sí, dijo Eleanor. De la empresa, del fideicomiso, de todos los cargos que ocupas bajo este nombre. Una sola frase. Una vida desmantelada. Y, por primera vez, Logan se dio cuenta de que no se trataba de un castigo. Era justicia. Durante un largo momento, Logan no se movió, no parpadeó, ni siquiera respiró. Parecía un hombre que finalmente había llegado al final de un camino que había pavimentado con su propia arrogancia. Un camino que pensaba que siempre se adaptaría hacia él, pero ahora ya no quedaba Ben, solo un precipicio. No puedes hacer esto, susurró finalmente, con la voz quebrada. Mamá, no puedes quitarme todo. Eleanor se mantuvo erguida, con la expresión endurecida por décadas de proteger un legado ahora mancillado por su propio hijo. No te estoy quitando nada, Logan. Lo perdiste cuando falsificaste mi firma. Él retrocedió tambaleando como si le hubieran golpeado. Cometí un error. ¿Un error?, intervino el tío Richard. No implica meses de engaño. Roxy dio un paso adelante, con el rostro manchado por las lágrimas, pero con la voz más fuerte que antes. Me dijiste que tu familia no me aceptaría. Dijiste que necesitabas dinero para empezar de nuevo. Pensé que estabas ahorrando para comprar una casa. Ella negó con la cabeza, disgustada. Estabas robando a tu propia madre. Logan se volvió hacia ella, suplicante. Roxy, yo te quería. Ella retrocedió.
No, todo lo que dijiste era mentira. Cada palabra. Lo vi derrumbarse, y en algún lugar dentro de mí, un dolor silencioso que había llevado durante años se alivió. No era alegría, ni venganza, solo un alivio, un desprendimiento del peso que su engaño había construido alrededor de mi vida. La mirada de Logan se posó en mí como si yo fuera la única persona con la que aún tenía una oportunidad. Mara, tú me conoces, sabes que yo no soy así. Estás exagerando porque estás enfadada. Tragué saliva. No era tristeza, sino claridad. No, Logan, te veo con claridad por primera vez. Dio un paso hacia mí. Podemos arreglar esto. Aún podemos arreglar lo nuestro. Eleanor lo bloqueó con una mano. No le hablarás como si ella te debiera algo. Se quedó paralizado de nuevo. Entonces llegó el golpe final. Eleanor levantó la memoria USB. La junta recibirá esto mañana y el asesor legal esta noche. Dimitirás, repitió ella, o la empresa te destituirá públicamente. La voz de Logan se le atragantó en la garganta. ¿Humillarías a tu propio hijo? Su respuesta fue suave. No, Logan, tú te has humillado a ti mismo. Sus rodillas se doblaron. El hombre que construyó una mentira finalmente se derrumbó bajo su peso. Por un momento, el estudio quedó sumido en un extraño silencio. No era calma, sino el tipo de quietud que se instala justo antes de la siguiente fractura. Logan se arrodilló allí, respirando con dificultad, mientras la familia lo miraba como si viera a un extraño en su piel. Roxy fue la primera en moverse, no hacia Logan, sino hacia mí. Sus pasos eran vacilantes, como si no estuviera segura de si se le permitía volver a hablar. Sin embargo, algo dentro de ella la empujó hacia allá adelante. Cuando llegó a mi lado, apretó la caja de Tiffany contra su pecho y susurró: «No he venido hoy solo por Logan». Todas las cabezas se giraron. Incluso Eleanor levantó las cejas. Roxy tragó saliva. Hace 3 semanas, Logan, Alex, me pidió que firmara algo. Un documento. Dijo que era para protegernos en el futuro, por si los medios de comunicación se acercaban demasiado. Su voz temblaba. Pero Mara, no era un formulario de protección. Era una declaración en la que afirmaba que él nunca me había prometido nada. Básicamente, era una renuncia. Logan levantó la cabeza de golpe. Roxy, para. No lo hizo. No pudo. El dique se había roto. No lo firmé, continuó, porque algo me parecía mal. Así que lo guardé. Metió la mano en el bolso con dedos temblorosos y desplegó un papel arrugado. Y el nombre que utilizó no era Alex Rivers. Era Logan Hawkins, su verdadero nombre. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. Eleanor dio un paso al frente al instante. «Déjame ver eso». Roxy se lo entregó con las manos temblorosas. La renuncia era condenatoria, más condenatoria que cualquier transferencia de receptor. Demostraba que Logan se estaba preparando para la exposición mucho antes de que creyera que alguien sospechaba de él. No se trataba de una infidelidad impulsiva. Era una doble vida calculada. Y la firma audaz y segura al pie del documento pertenecía a Logan, no a Alex, solo a Logan. Eleanor exhaló un largo y agotado suspiro. Esto significa que admitió legalmente la aventura antes de que nadie le confrontara. Su voz se endureció. Este documento destruye cualquier defensa que él creía tener. El rostro de Logan se retorció de horror. «Roxy, ¿por qué has traído eso?» Sus ojos se llenaron de nuevo, no de amor, ni siquiera de desamor, sino de comprensión, porque por fin lo entiendo. Se volvió para mirarme. Él no estaba construyendo un futuro conmigo, se estaba protegiendo de mí y de ti. Entonces dijo algo que nadie esperaba. «Mara, él te subestimó y yo también». Su confesión no lo curó todo,
pero abrió un camino que yo no había visto antes, un camino en el que la amante no era mi enemiga, solo él lo era. La puerta del estudio se abrió con un crujido antes de que nadie pudiera reaccionar, y una vocecita flotó en la habitación. «Mamá, ¿por qué gritan todos?». Se me encogió el corazón. Allí, de pie en la puerta, con un camión de juguete en una mano y la confusión nublando sus grandes ojos marrones, estaba Evan, nuestro hijo de 7 años. Había estado jugando en el patio trasero, lejos del radio de acción de la traición de los adultos. O eso esperaba yo. Logan levantó la cabeza bruscamente, con una expresión cercana al terror, no por las consecuencias, ni por la familia, sino por haber sido visto por la única persona cuya opinión no podía manipular. «Amigo», susurró, poniéndose en pie rápidamente. Ven aquí». Pero Evan no fue hacia él. Por primera vez en su vida, caminó directamente hacia mí y me rodeó la cintura con ambos brazos, como si sintiera que yo necesitaba protección más que él. Su pequeño cuerpo se apretó contra el mío, dándome una seguridad que ninguna presencia adulta había logrado jamás. «¿Por qué está triste, papá?», preguntó en voz baja. «¿Y quién es ella?». Señaló a Roxy. La sala se quedó en silencio. Roxy parecía destrozada, incapaz de levantar la vista. Todos los demás miraban al suelo, como si evitar la mirada de un niño pudiera librarlos de una condena moral. Me arrodillé junto a Evan. «Cariño, ella es la señorita Roxy. Conocía a papá de otra manera. No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira». Antes de que pudiera decir nada más, Evan se volvió hacia Logan con una inocencia tan aguda que atravesaba todas las capas de fingimiento. «Papá, ¿ahora tienes 2 esposas?». Un murmullo se escapó de la multitud, una mezcla de exhalaciones, suspiros e incredulidad. Incluso Eleanor perdió la compostura. Logan trastabilló hacia atrás, con el rostro pálido. «No, Evan, no es eso, no es así», balbuceó. «Pero la semana pasada me dijiste que te ibas a quedar con alguien», continuó Evan, frunciendo el ceño. «Dijiste que ibas a ayudar a una amiga. ¿Era ella?». El cuchillo se retorció. Logan parecía acorralado, sin aliento. «Evan, por favor, amigo, no es eso. Papá solo cometió un error». Evan parpadeó. «Un error que hizo llorar a mamá anoche». Logan se derrumbó en silencio porque la verdad de un niño es algo que ni siquiera el mentiroso más experimentado puede eludir. La habitación ya no juzgaba, condenaba, y Evan, sin saberlo, asestó el golpe final que destrozó la frágil imagen que le quedaba a Logan. El estudio se había convertido en una sala de tribunal, y la inocente pregunta de Evan fue la última pieza del testimonio que nadie podía ignorar. Logan se quedó temblando, mirando a su hijo como si estuviera mirando un espejo, reflejando todo lo que nunca quiso ver. Evan me apretó la mano con más fuerza. «Mamá, ¿podemos irnos a casa ya?», susurró. «¿A casa?». Una palabra que de repente sonaba extraña dentro de aquellas paredes. Antes de que pudiera responder, el tío Richard enderezó la postura. «La Junta no tolerará esto», declaró. «Logan, has cometido violaciones éticas, mala conducta financiera y ahora un escándalo personal. Los inversores entrarán en pánico». La tía Vivian asintió con los brazos cruzados. «Esta familia ha construido su reputación durante 100 años. Tú la has destrozado en 8 meses. Logan abrió la boca y luego la cerró, incapaz de defenderse de una verdad que ahora quedaba totalmente al descubierto. Pero fue Eleanor quien selló su destino. Se acercó a su hijo, esta vez no con ira, sino con un dolor tan profundo que incluso a mí me conmovió. «Logan», murmuró,
Has deshonrado el nombre de tu padre y el mío. Él se estremeció como un niño que escucha la decepción de sus padres por primera vez. Renunciarás, continuó ella, por completo, de forma permanente, y asistirás a terapia antes de que siquiera considere volver a hablar contigo. Logan negó violentamente con la cabeza. Mamá, no puedes exiliarme. Esta es mi familia. No, le corrigió ella. La familia se gana, no se hereda. Las palabras atravesaron la habitación como cristales. Roxy se secó la cara, con la voz temblorosa. Zora Hawkins no sabía que tenía esposa. Lo juro, si lo hubiera sabido. Eleanor sorprendió a todos al ponerle una mano suave en el hombro. Querida, tú también fuiste engañada. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Mara, dijo en voz baja, te debo una disculpa. Se oyeron exclamaciones en toda la habitación. Te juzgué, admitió. Te descarté, pero hoy has demostrado dignidad, honestidad y fuerza mucho más allá de lo que mi hijo ha demostrado. Miró a Evan. Has protegido a tu hija con valentía, algo que Logan ha olvidado. El rostro de Logan se desmoronó. Mamá, no la elijas a ella en lugar de a mí. No estoy eligiendo, respondió Eleanor. Estoy reconociendo la verdad. Luego me miró directamente y dijo, tú, Mara, eres la única aquí que actúa como una Hawkins. La sala quedó en silencio, pesado, reverente. Y por primera vez me di cuenta de que hoy no era yo quien estaba perdiendo a una familia. Era él. La habitación se sintió insoportablemente quieta después de la declaración de Eleanor, como si cada molécula de aire se hubiera congelado a nuestro alrededor, esperando a ver qué haría yo a continuación. Logan me miró con una desesperación que antes me habría conmovido, pero ya no. Algo dentro de mí había cambiado. En el momento en que Evan pidió irse a casa, me di cuenta de que no había nada aquí por lo que valiera la pena luchar, excepto la paz de mi hijo. Me enderecé y levanté a Evan suavemente en mis brazos. Él rodeó mis hombros con sus pequeñas manos y enterró la cara en mi cuello, como si sintiera que marcharse y no quedarse era la decisión valiente. He terminado, dije en voz baja, sin enfado, sin temblar, simplemente terminada. Logan se tambaleó hacia mí. Mara, no te vayas así. Podemos arreglarlo. Por favor, no lo hagas. Eleanor se interpuso entre nosotros con una autoridad que lo silenció al instante. Déjala hablar. Miré a Logan a los ojos. Lo miré de verdad. Y no vi al hombre con el que me casé, sino al hombre en el que se había convertido poco a poco. Un extraño esculpido por el egoísmo y el sentido de superioridad. Arreglar nuestra relación nunca fue el problema, dije en voz baja. Tú nunca quisiste arreglar nada. Querías que yo te perdonara mientras seguías destruyendo la poca confianza que nos quedaba. Apretó la mandíbula. Cometí errores. No, le interrumpí, con voz clara y firme. Un error es olvidar un aniversario. Un error es perder los nervios de vez en cuando. Lo que hiciste fue un patrón, una elección, una doble vida que construiste deliberadamente. Sacudió la cabeza violentamente. Mara, eres mi esposa. No, susurré. Yo era tu escudo. Un murmullo recorrió la sala. Incluso Roxy se tapó la boca, atónita. Continué. Protegí tu carrera guardando silencio. Protegí tu reputación fingiendo. Protegí a Evan cargando sola con todo el peso. Pero ya no voy a seguir cargando con lo que tú creaste. Logan extendió la mano como para tocarme el brazo, pero yo di un paso atrás. Evan me agarró con más fuerza. Esta semana enviaré los papeles del divorcio, dije.
Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar de la custodia. No puedes llevarte a mi hijo, gritó Logan con la voz quebrada. Ya lo has perdido, respondí, solo que no te has dado cuenta. El golpe final no fue con fuerza, solo con la verdad. Me di la vuelta para marcharme y, esta vez, nadie me detuvo, ni siquiera Eleanor. Mientras caminaba por el amplio pasillo de la finca de los Hawkins, con los brazos de Evan alrededor de mí, me invadió una sensación extraña. Libertad, no ruidosa, no triunfante, silenciosa, segura y absolutamente mía. Las noticias vuelan en los círculos adinerados, especialmente cuando se trata de escándalos, traiciones y el posible colapso de un legado valorado en cientos de millones. El lunes por la mañana, la junta directiva de Hawkins ya se había reunido en una sala de conferencias con paredes de cristal en la planta 42 de su sede de Park Avenue. Logan no fue invitado, fue convocado. Llegó con un aspecto algo más pequeño. Su postura, antes perfecta, estaba encorvada, su traje arrugado y su confianza destrozada. Incluso el guardia de seguridad de la entrada evitó mirarle a los ojos. Dentro de la sala de juntas, Eleanor estaba sentada a la cabecera de la mesa, flanqueada por Richard, Viven y el equipo legal, sin suavidad, sin vacilación, solo con la firmeza de una dinastía preparada para protegerse. Logan Hawkins, el abogado comenzó, deslizando un informe impreso hacia adelante. Esta es una notificación formal de que el comité ha votado por unanimidad destituirle como director de operaciones con efecto inmediato. Logan parpadeó rápidamente. No pueden hablar en serio. Richard intervino con voz severa. Hablamos muy en serio. Su comportamiento puso en peligro a la empresa, sus firmas de Ford, su identidad falsa, su mal uso de los fondos corporativos. Esto no es un chisme, es un delito. La mirada de Logan se dirigió a Eleanor, el último salvavidas que creía tener. Mamá, por favor, puedo arreglarlo. Dame una oportunidad. Por un breve segundo, los ojos de Eleanor se suavizaron. No por compasión, sino por el dolor que sentía por el hijo en el que una vez creyó. Has tenido innumerables oportunidades, dijo. No has aprovechado ninguna sabiamente. Él extendió la mano hacia ella como un niño que pide perdón, pero ella se apartó. Renunciarás voluntariamente, dijo en voz baja. A cambio, la familia manejará esto con discreción. Si te niegas, procederemos públicamente. Serás responsable de cada aroma mal utilizado. La voz de Logan se quebró. Mamá, ¿a dónde se supone que debo ir? ¿Qué se supone que debo hacer? La pregunta quedó flotando en el aire, patética, perdida y dolorosamente reveladora. Eleanor respondió con suavidad, pero con firmeza. Aprenderás a construir una vida sin destruir la de otra persona. Los guardias de seguridad lo acompañaron fuera, no por la fuerza, sino por protocolo. Él no se resistió, no podía. Sus hombros se encogieron al salir al pasillo, sin aplausos, sin legado, sin título. No quedaba nada más que el eco de lo que había tirado por la borda. Esa tarde, sus cuentas fueron congeladas, su coche de empresa embargado y su nombre borrado de la página web de la empresa antes del atardecer. Me envió un mensaje, solo uno. Mara, por favor, te necesito. Me quedé mirando el mensaje hasta que se borró. Luego lo borré, porque necesitarme nunca era lo mismo que valorarme. Y Logan finalmente entendió la diferencia. El primer lunes después de la caída de Hawkins fue extrañamente tranquilo. No hubo llamadas de abogados, ni miembros de la junta directiva vigilando cada uno de mis movimientos, ni mi marido llenando el apartamento con la atención de los secretos. Por primera vez en años, me desperté sin prepararme para la decepción.
Evan entró en mi habitación con sus rizos revueltos, aferrado a su león de peluche. «Mamá», murmuró, subiéndose a la cama a mi lado. «¿Papá se ha ido para siempre?» Lo abracé con un brazo. «No, cariño, sigue siendo tu padre, pero las cosas van a ser diferentes. Diferentes». Una palabra que antes me aterrorizaba, ahora me parecía oxígeno. Más tarde esa mañana, abrí mi correo electrónico y me quedé paralizada. Era un mensaje del director general de Sterling & Rowe, la agencia de relaciones públicas de Manhattan, a la que había enviado discretamente mi solicitud hacía meses, pero de la que pensaba que nunca tendría noticias. Hemos revisado su propuesta de gestión de crisis. Nos gustaría ofrecerle el puesto de director de comunicaciones, con todos los beneficios y horario flexible para padres. Hablemos esta semana. Volví a leer el correo 2 veces, luego una tercera, hasta que las palabras finalmente se hicieron realidad. Sentí como si la vida me hubiera abierto una ventana, justo cuando se había cerrado una puerta. El miércoles ya estaba en su oficina de Park Avenue, elegantes paredes de cristal, vistas al horizonte, todo pulido y rebosante de energía. La directora general, Dana Rowe, me estrechó la mano con firmeza. «Tu estrategia para controlar la narrativa bajo presión es excepcional», dijo. «Francamente, has manejado tu crisis personal con más elegancia que algunos ejecutivos manejan escándalos millonarios». Casi me echo a reír. «Si ella supiera, seremos afortunados de tenerte», añadió. Por primera vez en años, alguien no me pedía que me redujera, me pedían que liderara. Cuando salí del edificio, el sol se ponía detrás del horizonte de Manhattan. Acompañé a Evan a casa desde el colegio, cogiéndole de la mano mientras me contaba emocionado cómo había sido su día. La ciudad brillaba a nuestro alrededor, cálida, viva, llena de posibilidades. Y entonces, justo cuando pasábamos por una pequeña cafetería del barrio, alguien me llamó por mi nombre. «Mara». Me giré. Allí estaba Liam Brooks, mi amigo de la universidad, con un café en la mano y mirándome con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. El que una vez me entendió mejor que nadie, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Sonrió lentamente. «Me enteré de todo. Si alguna vez necesitas a alguien de tu lado, ya sea profesional o personalmente, aquí me tienes». Se me cortó la respiración. Por primera vez, el futuro no parecía destrozado, parecía abierto. Liam Brooks siempre había sido el tipo de hombre cuya presencia suavizaba el ambiente, no con encanto, ni con arrogancia, sino con una firmeza que hacía que la gente respirara más tranquila. Volver a verlo después de casi una década fue como tropezar con un recuerdo que no sabías que echabas de menos. Estaba allí, de pie en la acera, con las mangas remangadas, la corbata aflojada y la brisa acariciándole el pelo. Evan lo miró con curiosidad desde detrás de mi pierna. «Hola, pequeño», dijo Liam con dulzura. «Soy Liam. Tu madre y yo fuimos juntos al colegio». Evan asintió con la cabeza, evaluándolo con cautelosa seriedad. Ese pequeño gesto, mi hijo evaluando si un hombre adulto merecía su confianza, me impactó de forma inesperada. Los ojos de Liam volvieron a los míos. «Te ves más fuerte», dijo en voz baja, «incluso después de todo». Exhalé un suspiro. Algunos días todavía siento que estoy recomponiéndome. «Quizás así es como comienza la fortaleza», respondió. Caminamos juntos hacia la cafetería de donde él había salido. Evan me tiró de la mano y susurró: «¿Puede sentarse con nosotros?». Y, de alguna manera, esa simple pregunta suavizó algo que me oprimía el pecho.
Elegimos una pequeña mesa en la esquina. Liam pidió un chocolate caliente para Evan sin preguntarle qué prefería, porque lo recordaba. En la universidad, yo solía tomar chocolate caliente en las noches estresantes. Él solía traérmelo a la biblioteca cuando sabía que no iba a tomarme un descanso. Ese recuerdo caldeó el ambiente entre nosotros. Así que dijo después de que Evan se acercara al expositor de pasteles: me enteré de lo de Logan, la junta y la barbacoa. Hizo una mueca de dolor. Brutal. No planeaba destruir un imperio, dije. Solo quería que la verdad dejara de asfixiarme. Él asintió. No destruiste nada, Mara. Revelaste lo que ya se estaba pudriendo. Por un momento, el ruido de la cafetería se desvaneció. Me miró, no con lástima, ni con curiosidad, sino con reconocimiento. En aquel entonces, dijo lentamente, me gustabas mucho, pero tú estabas con Logan, y yo lo respetaba. Hizo una pausa. No te digo esto para complicarte la vida, solo quiero que lo sepas. Te veo, siempre te he visto. Mi corazón se encogió, sorprendido, inseguro, pero sin miedo. Antes de que pudiera responder, Evan volvió corriendo con un muffin en la mano. Mamá, mira, tienen con trocitos de chocolate. Liam le sonrió, y luego a mí. Una pequeña y silenciosa posibilidad se formó entre nosotros. No era un reemplazo, ni un rescate, sino un comienzo. 2 meses después, Manhattan brillaba como una ciudad hecha de fuego y cristal. El River Café, situado bajo el puente de Brooklyn, resplandecía con cálidas luces que se reflejaban en el agua. Era el tipo de lugar donde las conversaciones que cambian la vida se producen de forma tranquila y hermosa, sin teatralidad. Liam lo eligió a propósito. Saludó primero a Evan y le entregó un pequeño libro de acertijos. Esto debería mantenerte ocupado mientras tu madre y yo hablamos. Evan sonrió al instante, confiando en él más de lo que jamás había confiado en Logan. Eso por sí solo lo decía todo. Cuando nos sentamos en la mesa del balcón con vistas al horizonte, la noche pareció suspenderse, como si el universo se detuviera lo suficiente para que yo pudiera ponerme al día con mi propio corazón. Pareces más feliz, dijo Liam en voz baja, más ligera. Estoy aprendiendo, respondí. La curación no es ruidosa, es lenta, silenciosa, y lo estás haciendo bien. Durante un momento, ninguno de los dos habló. La ciudad zumbaba bajo nosotros. Las luces del puente parpadeaban como estrellas que se negaban a permanecer en el cielo. Finalmente, Liam metió la mano en su abrigo, sin urgencia, sin dramatismo, y colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Mi corazón se detuvo. Antes de que te asustes, dijo con una sonrisa, no es lo que piensas, solo ábrela. Con las manos ligeramente temblorosas, levanté la tapa. Dentro había un delicado collar de oro, sencillo, elegante, nada excesivo. En el centro descansaba un pequeño colgante con forma de brújula. Para recordarte, murmuró Liam, que no perdiste el rumbo. Te llevaron a un lugar mejor. La emoción me oprimió la garganta. No te pido nada que no estés dispuesta a dar, continuó. Solo quiero caminar contigo un día tras otro, sin mentiras, sin sombras, sin vidas dobles. Una lágrima resbaló por mi mejilla, no por tristeza, sino por el alivio de ser vista sin expectativas. Pero Mara, su voz se suavizó aún más. Cuando estés lista, realmente lista, me gustaría tener la oportunidad de amarte como te mereces desde siempre. Exhalé y el aire frío nos envolvió. Liam, susurré, ya no soy la misma mujer que era. Lo sé, respondió él. Por eso estoy aquí. Evan levantó la vista de su rompecabezas y abrió mucho los ojos. Mamá, ¿puede Liam venir con nosotros al parque mañana? Liam sonrió. Asentí con la cabeza.
y bajo las luces de Manhattan, con mi hijo apoyado en mí y un hombre que veía mi valor sentado a mi lado, sentí que la verdad se asentaba en mis huesos. Quizás los comienzos no piden permiso, simplemente llegan. 3 meses después de la barbacoa de los Hawkins, el día en que la verdad destrozó un imperio, la vida había adquirido un ritmo que nunca hubiera imaginado posible. Mañanas tranquilas, cenas apacibles, risas que no parecían forzadas. Evan dormía toda la noche sin despertarse por la tensión que no sabía que estaba absorbiendo. Algunas heridas no sangran en la superficie, algunas sangran en el aire que respiran los niños. Pero nuestro aire volvía a estar limpio. Logan, por su parte, había desaparecido del horizonte de nuestras vidas, como un edificio despojado de sus luces. Los rumores confirmaban que se había mudado a un pequeño piso de alquiler en las afueras de Queens, sin coche de empresa, sin despacho en esquina, sin séquito. Sus cuentas congeladas solo se habían desbloqueado parcialmente después de que aceptara la supervisión legal, el asesoramiento obligatorio y los acuerdos de reembolso total. Eleanor nunca volvió a protegerlo. Visitaba a Evan a menudo, llevándole juegos de mesa, pequeños regalos y una dulzura que antes creía que no poseía. Una tarde, mientras veía a Evan correr por el parque, dijo en voz baja: «El castigo de mi hijo no es perder su fortuna, es darse cuenta de que ha perdido a la única persona que intentó salvarlo». No discutí porque era cierto. Y luego estaba Liam, constante, paciente, amable. No me presionaba, no me empujaba. Simplemente aparecía constantemente para tomar café, para recoger a los niños del colegio, para las tardes en las que Eva necesitaba ayuda con los deberes. Y yo necesitaba a alguien que me mirara, sin esperar nada a cambio. Una fría tarde de octubre, los tres nos paramos en la pasarela peatonal del puente de Brooklyn, contemplando la ciudad brillar como una constelación derramada sobre la tierra. Evan tiró de la manga de Liam. «¿Te vas a quedar con nosotros para siempre?», le preguntó. Liam me miró a los ojos, pidiendo permiso, sin dar nada por sentado. «Si tu madre quiere», respondió con delicadeza. Sentí que mi corazón se aceleraba, no por miedo, sino por una tranquila certeza que se había ido fortaleciendo cada día. «Sí, lo quiero», dije, con la respiración entrecortada por el aire frío. «¿De verdad?». Evan se alegró y nos abrazó a los dos. Liam se inclinó y me dio un suave beso en la frente. Una promesa, no una afirmación. A nuestras espaldas, el horizonte de Manhattan brillaba, símbolo de todo lo que una vez me destrozó y de todo lo que había reconstruido. Se había hecho justicia, el dolor había pasado, y lo que quedaba era una vida no rescatada, sino elegida, una vida a la que finalmente pertenecía. Muy bien, amigos míos, la historia ha llegado a su fin. Y si todavía estáis aquí escuchándome, es porque algo de este viaje os ha llegado al corazón de una forma íntima y personal. Quizás os haya recordado vuestra propia fuerza o un momento del que pensabais que nunca os recuperarías. La historia de Mara nos enseña algo sencillo, pero poderoso. La curación comienza en el momento en que dejamos de negociar con lo que nos hace daño. Los estoicos lo expresaron de forma hermosa. El obstáculo es el camino. Lo que nos rompe a menudo se convierte en la puerta hacia nuestra mayor claridad. Marco Aurelio escribió: «Si algo está fuera de tu control, déjalo ir». Mara no se curó porque la vida se volviera de repente más fácil. Se curó porque dejó de aferrarse a lo que ya se había ido. Y tal vez eso es lo que esta historia te susurra a ti también. Te mereces la paz, te mereces la honestidad, te mereces a personas que te elijan sin dudarlo. Así que, si este viaje te ha hecho sentir comprendido,
inspirado o simplemente un poco menos solo. No te vayas en silencio. Déjanos algo. Un me gusta, un compartir o una suscripción para que podamos seguir recorriendo juntos estas historias, aprendiendo, creciendo y encontrando fuerza en lugares que nunca habíamos imaginado. Estoy aquí contigo y te agradezco que te hayas quedado. Solo una nota rápida para todos los que están viendo. Toda esta historia es una obra de ficción, creada exclusivamente para entretener y provocar una reflexión emocional. Ninguno de los personajes, acontecimientos o situaciones es real, y cualquier parecido con personas o experiencias reales es pura coincidencia. Estas narraciones dramatizadas están escritas para explorar temas como la sanación, la traición, el coraje y el crecimiento personal de una manera que se siente cinematográfica, pero no son relatos basados en hechos reales. Comparto esto porque quiero honrar vuestra confianza y mantenerme totalmente alineada con las directrices de YouTube para contar historias con honestidad. Gracias por estar aquí, por participar en este viaje y por permitir que la ficción suscite conversaciones reales sobre la fuerza y la autoestima. Si os gustan las historias que os hacen sentir, pensar o reflexionar, me encantaría que las compartierais, las dierais me gusta y os suscribierais para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad juntos.